Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 8 de abril, en la quinta semana de Cuaresma, o bien llamado Viernes de Dolores. Y justamente hoy recordamos los dolores de nuestro Señor Jesucristo y también los dolores y lágrimas de María Santísima. Por eso es importante rezar hoy los 7 dolores, al igual que el Santo Vía Crucis. No olvides ir a tu parroquia, a tu comunidad, para participar de esta hermosa acción de penitencia. Hoy recordamos en la iglesia a San Dionisio de Corinto. Fue obispo de Corinto en tiempos de Marco Aurelio. Con su admirable predicación no solo enseñó a los fieles de su ciudad, sino aún a obispos de otras provincias mediante sus cartas. Siempre exhortó a la práctica de la caridad y la solidaridad con los necesitados. Ejerció un fecundo apostolado epistolar que no conoció fronteras. El papel, la pluma y el mar Mediterráneo fueron sus cómplices generosos en la difusión de la fe. Pidamos pues su poderosa intercesión. Para hoy tomamos el texto de San Juan capítulo 10 versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos hablar hoy de la palabra? Importante recordar cómo Jesús está con sus interlocutores, todos aquellos judíos, el grupo de sus seguidores, es decir, los discípulos de Jesús, que no eran cientos sino miles, y también aquel grupo de los judíos que eran más radicales y tradicionalistas, en este caso el grupo de sus perseguidores, de sus acusadores, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo. Jesús siempre estaba en contra de sus intereses o amenazaba sus intereses, y evidentemente, pues aquellos hombres querían deshacerse de Jesús. Hoy dice el texto que cogieron piedras para apedrearlo. Y Jesús les pregunta: ¿por cuál de las obras buenas que he realizado quieren apedrearme? Y aquellos judíos contestan: por ninguna buena obra, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Reconocían en Jesús nada más a un hombre, y tenían parte de la verdad. La hipóstasis, una palabra griega, hipóstasis con H al principio, significa doble naturaleza en Jesús, naturaleza humana y naturaleza divina, que recibe por la gracia del Padre Dios. Por lo tanto, los judíos solo habían reconocido en Jesús una naturaleza, la naturaleza humana. Lo reconocían como un hombre, pero no lo reconocían como Dios. Nosotros los cristianos reconocemos en la persona de Cristo a aquel hombre que vino al mundo, pero también a aquel que es evidentemente Dios por cada uno de sus signos, por su personalidad, por su testimonio de vida. Y claro, Jesús les replica: no está escrito en su ley, les he dicho que ustedes son como dioses. Jesús se defiende si nos damos cuenta de aquellos hombres. Empieza Jesús no a justificarse porque no tienen necesidad, sino a explicarles más bien desde la palabra de Dios lo que se hablaba de él.
como le explica a aquellos dos discípulos de Emaús en el día de Pascua, cuando van de camino justamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Jesús les explica las escrituras y parte para ellos el pan en el camino. Precisamente le reconocen al partir el pan. El problema es que aquellos judíos del Evangelio de hoy, San Juan 10:31, no logran reconocer a Jesús, no logran reconocer en él a Dios, la presencia del Padre. Y Jesús les dice, pero si yo vengo del Padre, soy hijo de Dios. Jesús da testimonio a través de las obras de que viene de Dios. Pero ¿qué hacen? Tratan de apoderarse de él, tratan de hacerlo caer. Le ponen trampas y por supuesto quieren matarlo. Vean ustedes qué interesantes actitudes las que tienen aquellos hombres con respecto a nuestro Señor. Sabemos, como lo dice hoy también la primera lectura, Jeremías. Le dicen a Jeremías, pues, que ojalá que Jeremías, pues, renunciara. Ojalá que Jeremías desapareciera. Y le llaman el profeta del terror. ¿Por qué? Porque Jeremías denuncia todo lo que es incorrecto, todo lo que está podrido, todo lo que es pecado, todo lo malo. Así es. No es como un profeta de la corte. ¿Qué hacían los profetas de la corte? Los profetas oficiales, que no eran realmente profetas, pero les llamaban así por respeto. ¿Sí? ¿Qué hacían? Pues eran personas fanfarronas, eran personas que trataban de quedar bien con los poderosos, los reyes, los gobernantes, incluso los sacerdotes del templo, aquellos que gozaban de poder en aquel momento. Eran halagadores, aduladores y trataban de quedar bien en todo tiempo. Preguntémonos si no hemos sido nosotros así con Dios o con las demás personas o con aquellas personas que muchas veces son personas de renombre. ¿Y acaso no les halagamos para tratar de quedar bien? En cambio, un profeta es todo lo contrario. Un profeta denuncia, un profeta reprocha, un profeta anuncia el reino, un profeta muestra la realidad de lo que acontece. Incluso si esa realidad supone denunciar las injusticias. Eso es un profeta. Por eso será incomprendido, recibirá discriminación social. Van a tratar de que haga el ridículo públicamente, le van a merecer la cárcel o incluso lo perseguirán hasta matarlo. Esa es la suerte de un profeta. Pero qué importante es morir en el intento de dar testimonio del reino. Evidentemente esto será nuestra convicción. Nuestra convicción viene del Evangelio, viene de un encuentro vivo y personal con Jesús. De lo contrario, empezaremos a disfrazar nuestras palabras, nuestro testimonio con palabras como de justificación, como lo hizo aquel fariseo que subió con aquel publicano al templo para orar. El fariseo se justificaba, el fariseo fanfarroneaba, el fariseo se creía bueno. No podemos nosotros actuar así, todo lo contrario. Hoy también el texto el comentario bíblico de Ediciones San Pablo nos dice algo muy interesante, ¿sí? Que habla sobre Jesús. El Evangelio se centra en el tema de la incredulidad de los judíos respecto a la persona de Jesús. Lo hemos explicado. Pero durante la fiesta de la dedicación del templo, los judíos le han preguntado directamente a Jesús sobre si él era el Mesías. Y Jesús pues contesta también afirmándolo, ¿sí? Y preciso cuando Jesús pues se los manifiesta, ya se lo he dicho y no me creen. Jesús está confirmando que viene de Dios, que Él es el Mesías. Hoy valdría la pena preguntarnos, ¿por qué es rechazado Jesús? ¿Por qué lo fue el profeta Jeremías? ¿Por qué fue excluido el cristiano que quiere vivir según el Evangelio? ¿Por qué? Nos damos cuenta de que somos incómodos al decir la verdad, al rechazar la injusticia, al ser personas coherentes, al pedir el don de la ciencia, la paciencia, la unidad en donde hay fallos, en donde hay violencia, en donde hay vicios. Y por eso es que
Jesús es rechazado por muchas personas. Por eso hoy le pedimos que Él siga pues al frente y a través de sus representantes, y que siga guiando a su iglesia. Esto le debemos de pedir hoy a Jesús nuestro Señor. Y bueno, pues también a la luz del texto bíblico que hemos podido escuchar, también le pedimos a Jesús que nos ayude a no tener miedo de defender nuestra fe, a no tener miedo de dar testimonio, a no tener miedo de estar ahí resguardándonos para que algún día pues le ofrezcamos a Jesús todo lo bueno, todo lo santo, todo lo que viene de Él al respecto de la verdad. Bueno, pidámosle a Jesús que así como se retiró a la ciudad de Efraín en la región del desierto, pidámosle a Jesús que nos ayude a prepararnos para vivir con gozo este tiempo de Pascua y así poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gozamos de la fiel custodia de San José. No olvides ir hoy a celebrar el Santo Vía Crucis, ¿sí? A orar con el Santo Vía Crucis. Y de esa manera te acercarás más al misterio de Dios nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Comparte este audio y hasta mañana.